Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muy buenas tardes. Como sabéis, el ponente de hoy es José Luis Guzmán Sánchez. José Luis obtuvo el título de ingeniero en informática y el título de doctor europeo, premiado con el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Almería, en España, en 2002 y en 2006 respectivamente. Comenzó a trabajar en la Universidad de Almería en 2001 con una beca de investigación y desde entonces ha estado vinculado a esta universidad. Actualmente es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de Almería, donde pertenece al grupo de investigación de automática, robótica y mecatrónica. Sus intereses de investigación se centran en los campos del control PID, reglas de sintonía feed-forward, técnicas MPC y control robusto con aplicaciones a biotecnología, plantas solares y procesos agrícolas. Además, se mantiene activo en la investigación sobre metodologías, tecnologías de enseñanza-aprendizaje en educación sobre control. Justamente, fruto de su dilatada experiencia en el ámbito de la educación en automática, hoy nos va a presentar su conferencia titulada Una metodología docente basada en herramientas interactivas como apoyo a la educación e ingeniería de control. Así que sin más, agradecerle a José Luis pues que se brindase a compartir su experiencia con nosotros y cederle la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción, por la presentación y también muchas gracias al grupo de educación y al Comité Español de Automática por la invitación a impartir el seminario y a vosotros, los compañeros también de La Coruña, por la iniciativa de mantener, ¿no?, toda esta plataforma de los webinars de CEA que es muy de agradecer, ¿no? Siempre son muy fructíferos. Y bueno, pues como bien has comentado, el objetivo un poco de la charla de hoy es transmitir nuestra experiencia durante todos estos casi más de 20 años, más de 20 años, 22 años, como comentaré en breve, del uso y desarrollo de herramientas interactivas como recursos educativos para el aprendizaje y la enseñanza de conceptos de ingeniería de control. Y cuando digo nuestra experiencia es porque, como voy a comentar brevemente, los resultados que intentaré transmitir en el día de hoy no son fruto solamente de mi trabajo, sino de una colaboración fantástica que he tenido con muchos amigos y compañeros durante todo el transcurso de este tiempo. De hecho, recientemente impartí una conferencia en Gante como parte del Internet-Based Control Education, y justo ahí, recopilando un poco los desarrollos sobre herramientas interactivas, fue cuando me percaté que en 2004, en la primera edición de este mismo congreso, fue donde presenté mi primera conferencia internacional precisamente de herramientas interactivas. Entonces, ahí un poco recopilando fue cuando fui consciente de que ya habían pasado 20 años y donde realmente eran 20 años de esta herramienta que ahora mostraré brevemente, pero en total hacía ya 22 años que empezamos a trabajar en este campo de la interactividad. Así que ha pasado ya un poquito de tiempo y bueno, intentaremos resumirlo lo más brevemente posible en el día de hoy y transmitir esa experiencia que hemos ido teniendo durante el transcurso de estos años. De hecho, en aquel entonces la herramienta que presentamos era esta que estamos viendo aquí. Era una herramienta para transmitir conceptos sobre robótica móvil, donde se podían estudiar aspectos de planificación de trayectoria en un entorno que realmente era un entorno vivo, dinámico, interactivo, en el que los objetos podían ser realmente móviles y podíamos, o estáticos, dependiendo ya de la configuración del usuario, y también podíamos estudiar distintos algoritmos de navegación de robótica móvil, como es el caso de la navegación con función potencial, con la que estamos viendo ahora, y donde el usuario interactivamente podía, pues, intentar fastidiar de alguna manera al robot, incluyendo objetos de manera interactiva, o bien incluso cambiando el tamaño de los mismos, y daba realmente, pues, bastante libertad de estudio, no solamente desde el punto de vista de los algoritmos de navegación, sino también de la planificación de trayectorias. Y bueno, esto fue una de las primeras herramientas en aquel entonces y fue cuando empezamos también un poco a ver el potencial que tenían las herramientas interactivas como elemento docente y para otras disciplinas y particularmente para el campo de la automática. Y bueno, fue en aquel entonces cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de esta herramienta y tuve la fortuna de compartir durante todos estos años el desarrollo de estos entornos interactivos con grandes amigos y colegas.
a los cuales me gustaría hoy agradecer por toda su ayuda y colaboración durante todos estos años, y particularmente a los profesores Sebastián Dormido, Manuel Berenguer y Ramón Costa Castelló, que son con quienes he compartido más años de trabajo en este proyecto, ¿no? Bien, bueno, el epicentro un poco de la presentación y del título que habíamos anteriormente es la interactividad. La interactividad a día de hoy nos parece un término que está ya bastante normalizado, ¿no? En la última década, sobre todo, es muy común el trabajar con entornos interactivos de todo tipo, bien sean teléfonos móviles, tablets, computadores interactivos, televisiones. Pero claro, hace 20 años, o más de 20 años, como hablaba antes, era algo bastante inusual, ¿no? Teníamos algunos elementos interactivos, pero no con el concepto con el cual lo tenemos instaurado a día de hoy. Y especialmente hoy para las nuevas generaciones es algo para ellos prácticamente innato, pero en aquel entonces no lo era para los estudiantes y aún menos para el profesorado. Entonces, estas capacidades interactivas que veremos hoy, que hemos estado mostrando brevemente con la herramienta, fue ciertamente una novedad para nosotros como recurso docente y para esa transmisión de conceptos que comentaba anteriormente. Incluso a día de hoy veremos que con la tecnología que tenemos de desarrollo de herramientas, desde mi punto de vista, no se llega a explotar esa conexión bidireccional que podemos tener en la herramienta y con los conceptos teóricos que tratamos de transmitir con estas herramientas que veremos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que ha cambiado mucho la perspectiva de la interactividad de aquel entonces hasta ahora. Pero bueno, la cuestión que yo me haría y que creo que os podréis plantear vosotros cuando hablamos de interactividad es por qué necesitamos la interactividad desde un punto de vista de docencia, ¿no? O como docentes, ¿qué nos aporta a nosotros la interactividad? Pues acorde a mi experiencia, yo diría que nos permite explotar los conceptos de abstracción y visualización a otro nivel. Si nosotros nos ponemos un poco a reflexionar sobre todo el trabajo de abstracción que hacemos cuando estamos planteando alguna clase o alguna transmisión de conceptos teóricos, la interactividad nos lo sube a un nivel superior y nos permite transmitir ese concepto de una manera muchísimo más fluida y más dinámica. Eso sería un poco lo que yo intentaría o lo que yo vería como respuesta a esta cuestión. Y una forma de visualizar ese potencial sería un poco si nos ponemos a analizar cómo nosotros preparamos un curso básico de control automático. Cuando queremos transmitir los conceptos elementales o más básicos a una persona que todavía no tiene muchas nociones de control automático, hacemos un gran trabajo de abstracción y de visualización gracias a la riqueza visual, como podemos ver en esta transparencia, que tiene nuestro campo de la automática. Entonces, intentamos minimizar el uso de las matemáticas en las primeras clases, en los primeros cursos de control y explotar toda esta componente visual. Y claro, al final tenemos un gran abanico de representaciones visuales que en cierta manera están relacionadas, pero las solemos enseñar de una manera desconectada entre sí. Y aquí es donde la interactividad nos permite explotarlas todas ellas de manera conjunta. Cómo interconectarlas, hacerlas dinámicas y hacerlas vivas entre sí. Ese sería un poco el aporte y el potencial que nos puede dar la herramienta interactiva como herramienta docente. Y para ello me gustaría mostrarlo, antes de entrar un poco más en detalle de toda la evolución de los resultados que hemos tenido durante todos estos años, me gustaría empezar con dos ejemplos muy prácticos y muy sencillos. Uno sería cuando intentamos explicar o transmitir el concepto del comportamiento temporal de un sistema de segundo orden, ¿no? Donde si analizamos la localización de sus polos, dependiendo de la localización de los polos de los mismos, en un simple vistazo podemos ver que hay una relación directa con su respuesta temporal, ¿no? Dependiendo de dónde estén localizados los polos, pues podemos hacer una especie de mapeo de cuál sería aproximadamente ese comportamiento temporal que tiene el sistema. Y esto nos da mucho juego desde el punto de vista docente, porque incluso si cogemos un caso particular de estas cajitas que vemos ahora mismo dibujadas, como puede ser el caso de los polos complejos conjugados estables, tendríamos todo este tipo de conceptos los que podríamos explicar de manera simultánea, ¿no? Dependiendo de la localización de los polos, su localización geométrica, pues tenemos una relación directa con los parámetros característicos del sistema de segundo orden representados en su función de transferencia, pero a su vez
con los parámetros de la respuesta temporal, como pueden ser sobreoscilación, tiempo de pico, tiempo de subida, tiempo de establecimiento. Y cuando estamos transmitiendo estos conceptos en un curso básico, podríamos estar varias clases y utilizando varias pizarras y varios, por ejemplo, programas desarrollados en MATLAB para un poco mostrar esta interconexión, ¿no? Entre todos estos elementos. De hecho, un ejemplo que podría ser es algo de este tipo, ¿no? Ver el efecto del coeficiente de amortiguamiento, donde lo podemos pintar en varios colores y ver cómo ese efecto pues, de la variación del coeficiente de amortiguamiento me estaría afectando realmente a la sobreoscilación del sistema y también al tiempo de pico. Entonces, estos conceptos en los cuales hemos hecho un trabajo de abstracción visual entre las distintas representaciones y luego plasmarlos de manera individual, lo que podemos hacer con la herramienta interactiva es combinarlos, enlazarlos y darle ese cierto dinamismo que comentaba anteriormente. Y lo vamos a ver con un ejemplo precisamente de esta herramienta interactiva de segundo orden. Se podrá ver mi ratón por aquí moviendo los parámetros. Hemos visto que a la izquierda se están modificando con los sliders los parámetros. Podemos modificar la sobreoscilación sobre la curva, la localización de los polos. Podemos observar cómo todo está interconectado dinámicamente, interactivamente. Podemos mostrar múltiples sistemas y ahora centrarnos en el efecto, por ejemplo, de alguno de los parámetros, como puede ser el coeficiente de amortiguamiento. Movemos los polos y ahora con el otro mapeo de todos los casos de los sistemas fijos, movemos uno de ellos para ver el efecto de una manera más clara. Podemos mover la frecuencia natural no amortiguada y ver cómo afecta a todos los parámetros desde distintas zonas de la herramienta. Es totalmente interactiva, al igual que, por ejemplo, la ganancia estática. Luego, por otro lado, podríamos ahora irnos al caso con los dos polos reales, donde ahora ya tendríamos las dos constantes de tiempo del sistema, que igualmente se pueden, de nuevo, cambiar interactivamente desde todas las gráficas de una manera sencilla, o simplemente, como acabamos de ver, arrastramos y lo hacemos por los complejos conjugados. Esto es un caso muy bonito, donde hacemos el coeficiente de amortiguamiento igual a cero, críticamente inestable, y ahora movemos los polos y vemos el efecto puro de la frecuencia natural, ¿no? Y ahí hemos visto que lo podemos hacer inestable y ver un poco, en unos pocos minutos, claramente resumimos todo lo que hemos visto en las transparencias de antes, que nos llevaría pues bastante tiempo a la hora de explicarlo. Dicho esto, algo que resaltaré a lo largo de la presentación: el objetivo de la herramienta interactiva en ningún momento es reemplazar la explicación anterior. Es un apoyo a la hora de reforzar estos conceptos, tanto a la hora del docente para transmitirlo como un refuerzo por parte del estudiante para luego ponerlos en práctica. Otro ejemplo similar a este, y que en algunas ocasiones suele ser complejo de entender, es el efecto de un cero, ¿no? Aquí he puesto un caso de un segundo orden con el efecto de un cero. Y bueno, realmente el efecto de un cero, si lo analizamos, se puede entender como que sería equivalente a la dinámica original que tiene el sistema más la derivada del mismo ponderada por beta, que sería la constante de tiempo equivalente del cero, ¿no? A la que está sometida el sistema, ¿no? Entonces sería la suma de estas dos respuestas lo que tendríamos. Entonces, un primer trabajo de abstracción que podríamos hacer antes de plasmarlo en ninguna herramienta interactiva sería, pues, visualmente ver este caso, ¿no? Donde tenemos un cero realmente de fase mínima, donde tendríamos la contribución de la dinámica sin el efecto del cero, la contribución del cero, que serían separadas en negro estas dos funciones de transferencia, y ahora tendríamos la suma de los dos, donde nos muestra en rojo el efecto. Este sería en el caso de un cero estable, ¿no? De fase mínima, y aquí tendríamos el caso del cero de fase no mínima, ¿no? Donde ahora vemos como ahora tendríamos igualmente la dinámica original del sistema, que es igual en los dos casos, y aquí tendríamos ahora el efecto negativo del cero, que al sumarlo tenemos ese efecto de fase no mínima. Este concepto igualmente, de manera muy sencilla, se puede incluir en una herramienta interactiva, o estamos viendo ahora en el plano S, modificamos el cero interactivamente, igualmente su parámetro, o directamente, que es el potencial que tiene la herramienta, sobre la curva. Podemos irnos a la respuesta temporal, modificar temporalmente el efecto y observar cómo a la inversa se están recalculando los parámetros y la localización de los poros en el plano, ¿no?
Y ahí estamos viendo en línea discontinua por separado el sistema original, la contribución del cero con el puntito azul, y luego en línea continua y negra ya la suma de los dos términos, que es el efecto que tiene el cero sobre la respuesta original del sistema. Bien, pues estos son dos ejemplos sencillos, un poco para entrar en el aporte que pueden tener esta herramienta interactiva desde un punto de vista de contribución docente. Y realmente podríamos resumir como en tres grandes frases qué es lo que nos aporta la herramienta interactiva a la docencia en automática. En primer lugar, yo diría que lo que nos permite es fomentar y aumentar el pensamiento crítico por parte de los estudiantes a la hora no solamente de analizar la información, sino también de aumentar un poco su creatividad a la hora de explorar distintas soluciones. Y de hecho, eso se enlaza con la segunda ventaja que le puedo ver a la interactividad, que es un poco ese aprendizaje basado en el descubrimiento, ¿no? Incita al estudiante a buscar esa acción-reacción con los parámetros, con los componentes que hay visualmente en la herramienta, para un poco, con el énfasis del descubrimiento, intentar por su cuenta hacerse sus propias preguntas y encontrar sus propias respuestas. Y luego, desde el punto de vista del docente, una gran ventaja que nos aporta es que nos permite aportar un gran abanico de escenarios interactivos y de posibles problemas a resolver, bien un poco enlazados a la resolución clásica de problemas, pero también novedosos, porque nos da muchísimo juego, ya que nos abre de manera sustancial la posibilidad de problemas que podemos formular como parte de la herramienta interactiva. Bien, pues he empezado con la parte un poco, digamos, más llamativa de la presentación, donde podemos ver de manera clara ese potencial que tiene la herramienta interactiva desde el punto de vista docente. Pero claro, me he ido a coger algunos de los resultados que hemos tenido al final del viaje de todos estos años, como conclusión de todas las ventajas y desventajas que hemos ido observando con el uso de la herramienta interactiva en docencia. Y claro, tengo que decir que no todo ha sido tan bonito en el camino, ¿no? También nos hemos ido enfrentando a distintas problemáticas en las cuales nos han hecho aprender, reformular un poco el planteamiento de la herramienta y llegar a ejemplos como los que hemos visto anteriormente. Entonces, con el fin un poco de intentar visualizar lo que nos ocurrió a lo largo de todos estos años, me gustaría mostrarlo un poco con mi historia y mi vinculación a lo largo de todo este tiempo con la interactividad y con la herramienta interactiva. Bien, como se ha comentado anteriormente, yo estudié ingeniería informática en la Universidad de Almería, donde aquel entonces no teníamos estudios de ingeniería industrial, y mi formación, de hecho, en el campo de la automática fue con los clásicos cursos básicos introductorios de control, más enfocados a control por computador, por estar esos cursos dentro de la rama de la informática, y también un poco vinculados a sistemas en tiempo real. Pero desde que cursé aquella asignatura, realmente un poco mi concepto de a lo que me quería dedicar en el futuro cambió radicalmente, porque yo veía que el software se puede utilizar, o la programación, más allá que del desarrollo puro del software, sino con el fin de poder controlar algo externo a la computadora. Y eso me hizo un poco llamar la atención de querer centrarme en ese campo, y de hecho mi proyecto fin de carrera, bajo la supervisión de Manuel Berenguel y Francisco Rodríguez, lo hice en el desarrollo de laboratorios virtuales y remotos para el control climático de invernaderos, una maqueta que teníamos allí. Y desde entonces, pues un poco cambió mi dirección a centrarme a trabajar en el campo de la automática. Y por aquel entonces, una vez finalizado mi estudio, el profesor Manuel Berenguel, junto con el profesor Sebastián Dormido, me propusieron hacer la tesis doctoral en control predictivo robusto, que era una línea en la que estaba trabajando Manuel Berenguel en aquel entonces. Y linkado a predictivo, Sebastián, por aquella época, estaba trabajando activamente con Carl Johan Armstrong, un poco explorando el desarrollo de herramientas interactivas, que se hicieron una primera versión en Loom, en aquel entonces programada con MATLAB, que fue IC Tools, IC Tools. Y Sebastián también en aquel momento estaba en contacto con Yves Piquet, que había desarrollado un entorno interactivo donde se programaba con el mismo lenguaje que MATLAB, pero tenía un potencial visual y de interactividad que iba mucho más allá de lo que podíamos encontrar en otro entorno de programación.
Y entonces, gracias a estar trabajando un poco en el campo de predictivo, me propusieron explotar un poco mi conocimiento de programación en el desarrollo de herramientas interactivas para control predictivo, y ahí empezó un poco la historia de trabajar la interactividad. Y tal fue el punto del potencial que yo le veía a aquel tipo de herramientas, que no solamente la utilizaba como siguiendo un poco las pautas que Sebastián y Manolo me planteaban en aquel entonces, sino que lo utilizaba como para generar mis propios recursos de autoaprendizaje para realmente en aquel entonces también un poco autodidacta por mi falta de conocimiento de que tenía de muchos conceptos de automática. Y ahí fue donde también empecé a observarle el potencial que tenía esta herramienta como herramienta de aprendizaje para conceptos que podían ser muy, muy complejos. Ahí empezó un poco la historia, el camino, y precisamente como resultado del mismo es donde comenzaron nuestras colaboraciones que comentaba anteriormente. La primera de ellas fue un poco tomar como base el libro de control predictivo de los profesores Eduardo Fernández Camacho y Carlos Bordón, y donde como base de dicho libro se desarrollaron herramientas de control predictivo interactivo para casos monovariables y multivariables para el aprendizaje de los conceptos de esta estrategia de control. Posteriormente, y viendo los resultados satisfactorios de aplicar la herramienta a esta técnica de control, y gracias a vinculación y contacto que tenía Sebastián Dormido con Carl Johan Armstrong y Tore Haglund en Suecia, continuamos desarrollando herramientas como apoyo a su libro, a su bien conocido libro de Advanced PID Control. Y desarrollamos un conjunto de herramientas como apoyo a dicho libro, y un poco en esta línea surgieron otras colaboraciones como con el profesor Pedro García, Pedro Alberto y Julio Normé y Rico para el desarrollo de herramientas para sistemas de compensación de retardo, y luego también un poco en paralelo con el desarrollo de herramientas interactivas para identificación de sistemas con el profesor Daniel Rivera. Y bien, a fin de mostrar cómo eran las herramientas que obtuvimos en aquel entonces, me gustaría brevemente comentar la experiencia de estos dos proyectos. El que hicimos en colaboración con Armstrong y Haglund, y también el que hicimos con el profesor Daniel Rivera. Tras el primer año de mi tesis, Sebastián Dormido habló con Manolo y me propusieron de hacer una estancia de investigación en Suecia con los profesores Armstrong y Haglund, un poco con la idea que comentaba anteriormente, de viendo el potencial que tenía la herramienta interactiva y viendo que en Lund habían empezado un proyecto de desarrollo de este tipo de herramientas basado en MATLAB, explotar el potencial de Sysquake para hacer un conjunto de herramientas interactivas de apoyo al libro que habían escrito ellos sobre control PID avanzado. Y bueno, fue una experiencia súper fructífera. A mí me vino genial desde el punto de vista de complementar mi formación y mis carencias que tenía en control también por el hecho de haber estudiado ingeniería informática, y aunque había tenido cierta formación con algunos cursos de doctorado y también autoformación, nunca es lo mismo, ¿no?, que tenga un contacto diario con profesores del nivel de Armstrong y Haglund. Y bueno, fue, como decía, una experiencia increíble en la que prácticamente a diario nos sentábamos y lo que intentamos es desarrollar un conjunto de herramientas para transmitir los conceptos básicos de la realimentación, basados, por supuesto, en control PID, pero un poco yendo a extrapolar los conceptos un poco más allá del PID. Y planteamos todo tipo de análisis desde el punto de vista de la realimentación, la famosa banda de las 6, la interpretación de diseño de control, tanto en dominio de tiempo como frecuencia, aspectos de implementación y de compensación de perturbaciones con tipo feed-forward, temas de anti-WinDAP, también control multivariable, robustez, muchísimos conceptos que dieron lugar a un repertorio de herramientas, un total de 8 herramientas que fueron surgiendo no solo durante mi estancia, sino también a lo largo de estos años, que están disponibles en la web, que podéis ver en la parte inferior de la transparencia, y que realmente pues, permiten un poco seguir como base el libro que escribieron ellos, pero que puede ser utilizado de una manera totalmente independiente. A modo de ejemplo, me gustaría mostrar dos de las herramientas que desde mi punto de vista son un poco más llamativas. Una es la de PID Basics, que la llamamos básico, pero al final de la transparencia de la presentación veremos que esto un poco discrepa con nuestro análisis final del concepto de la herramienta interactiva, donde podemos hacer una comparación de distintos diseños de control PID para seguimiento de consignas, rechazo de perturbaciones,
temas de atenuación de ruido, aspectos de robustez. Voy a adelantarlo un poco porque es un poquito largo. También una cosa interesante es el poder simultáneamente llevar a cabo el análisis del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, un poco jugando con las funciones de sensibilidad complementaria o la banda de las 6 de manera también conjunta. Entonces era muy rico en cuanto a información y a nivel interactivo. Igualmente, otra herramienta que era bastante interesante era el diseño en frecuencia, donde nos permitía con cada una de las flechas y con la implementación en paralelo del PID contribuir al diseño en frecuencia con la parte proporcional, integral y derivativa de manera independiente. Tendríamos un algoritmo de optimización con el fin de alcanzar una especificación determinada, como puede ser un determinado, como ahora veremos, margen de fase, como se está viendo ahora mismo en el ejemplo, o otro tipo de especificaciones como puede ser el margen de ganancia o el margen de estabilidad, como estamos viendo ahí, marcando el círculo alrededor del punto -1 y buscando que se cumpla ese criterio. Y realmente lo que era de utilidad también era comparar un criterio óptimo, que podríamos calcularlo, con otro que el usuario interactivamente iba manipulando, intentando alcanzar el mismo objetivo de diseño que se había obtenido con el algoritmo de optimización anterior. Entonces, de nuevo, es una herramienta que engloba muchísimos conceptos y que fue bastante útil y muy potente desde el punto de vista de complemento a toda la teoría que venía vinculada en el libro. Al poco de finalizar el desarrollo de estas primeras herramientas, y gracias a la visita que el profesor Daniel Rivera nos hizo a la Universidad de Almería, como en aquel entonces estábamos en el auge del desarrollo de este tipo de recursos didácticos, tras recibir el curso de identificación de sistemas que nos impartió Daniel y tras compartir con él las herramientas que habíamos desarrollado hasta el momento, nos pusimos un poco a analizar todas las etapas que se llevan a cabo en la identificación de sistemas, ¿no? Y realmente a nivel internacional, la herramienta que se utiliza por excelencia, no solamente para investigación, sino incluso para docencia, es una herramienta súper potente y súper útil, que es el System Identification Toolbox de MATLAB, que realmente es fantástica, pero le veíamos ciertas carencias desde el punto de vista docente, en el sentido que eran demasiadas ventanas y opciones separadas que a veces dificultaban el linkar todas estas etapas que vemos en el diagrama de flujo que describe la identificación de sistema, y donde algunas etapas de ellas, como puede ser el diseño de la entrada o la experimentación, evidentemente están desacopladas porque lo hacemos fuera, aplicando esa entrada al sistema real. Entonces nos planteamos si sería posible en una única ventana interactiva mostrar de manera simultánea todas las etapas. Evidentemente, simulando esa aplicación de la entrada a un sistema, que estaría simulado real y sometido a distintos ruidos para emular que fuese la aplicación de un proceso real en la industria, pero que nos permitiese acoplar todas ellas de manera conjunta. Y, y la verdad que terminamos, finalizamos muy contentos porque fuimos capaces de integrarlo todo íntegramente para desarrollar señales pseudo-aleatorias o multiseno, donde tendríamos interactivamente la posibilidad de diseñar la entrada, como se ve en la parte de la derecha. Esa entrada calculábamos distintos ciclos, se aplicaba internamente un sistema simulado desconocido para el usuario y el que estaba sometido a distintas fuentes de ruido, y aplicábamos en tiempo real la identificación de sistemas con la familia de los modelos PEM, disponibles, por ejemplo, en el System Identification Toolbox, y la que podíamos pues, aplicar distintas opciones de diseño de la entrada, cálculo de distintos modelos, una comparativa de todos ellos de manera interactiva, análisis de residuos, es decir, todas las etapas que anteriormente estaban desacopladas, ahí estamos viendo, por ejemplo, en el caso del multiseno, se podían ver ahora de manera conjunta, simultánea e interactiva en una pantalla. Si nos damos cuenta, desde que se le toca la entrada, se recalculan todos los ciclos, se aplica el sistema real, se obtiene el modelo simulado y se valida sobre él. Se nos muestran los porcentajes de validación arriba a la izquierda. Entonces, realmente fue muy útil desde el punto de vista docente y para cursos un poco más avanzados, ¿no?, de identificación de sistemas. Y esto nos dio pie también a ver que
sería interesante incluir datos experimentales. Hicimos una modificación de esta herramienta precisamente para darle esa capacidad. Tenemos la versión simulada, pero dimos la opción de que si tú tenías un experimento que habías hecho externamente y querías cargarlo, pues se puede cargar y directamente luego jugar con el resto. Evidentemente la parte del diseño de la entrada ya desaparece porque es un experimento que se ha hecho externo y cargamos los datos, pero toda la componente interactiva de ajuste de modelos vuelve a estar disponible en la herramienta. Esto dio pie a abrir otro proyecto en el que aún estamos trabajando y que ha dado lugar actualmente a 4 herramientas interactivas distintas, no solamente para el diseño de modelos, obtención de modelos aplicando toda la metodología de sistema de identificación, sino también alguna herramienta como apoyo a la identificación en lazo cerrado o identificación relevante a control, y donde todavía estamos modificando algunas de las herramientas actuales y que, bueno, nos gustaría en algún momento plasmarlo en algún libro de texto orientado a identificación de sistemas. Bien, esto es un poco dos ejemplos de esos dos proyectos, pero como comentaba anteriormente, estuvimos trabajando en paralelo en muchísimos proyectos de manera simultánea y un poco la sensación ahora, evaluando todos esos años con perspectiva, es que nos dejamos llevar un poco por la vorágine del desarrollo de herramientas interactivas. De hecho, como podemos ver en la transparencia, estuve involucrado en muchos proyectos y tenemos del orden con las que hemos desarrollado recientemente y que comentaré en breve, más las que desarrollamos antiguamente, tenemos del orden de 100, ciento y poco herramientas interactivas disponibles como apoyo a distintos conceptos y algoritmos de control. Y bueno, como decía, nos dejamos llevar un poco por esa vorágine del desarrollo de herramientas interactivas, fundamentalmente más pensando en las colaboraciones que teníamos y en los algoritmos los que estábamos acostumbrados a trabajar a nivel de investigación o quizás a impartir en cursos más avanzados a nivel de máster o de doctorado. Y fue aquí donde veíamos que en algunas ocasiones, cuando intentamos hacer uso de estas herramientas en cursos más básicos de control, veíamos que los estudiantes no explotaban esa capacidad de la herramienta como nosotros esperábamos. De hecho, a veces generaba un efecto contrario, ¿vale? Como que se le generaba más complejidad de la que creíamos que le íbamos a transmitir. Y luego, analizando esto, que tenía cierto sentido, porque las herramientas, como hemos visto en los ejemplos anteriores, tenían excesiva información. Estas eran herramientas que estaban preparadas para personas con un cierto conocimiento ya de control, que tenían conocimiento para comprender estos libros y estos artículos científicos que comentábamos antes, y por tanto, cuando cogía una herramienta, se la dábamos a algún estudiante con nociones básicas de control y decíamos, no miráis aquí porque es frecuencia, estamos centrándonos en el tiempo. O al contrario, vamos a explicar frecuencia, no miráis el tiempo. O cosas de este tipo, generaba demasiada confusión a los estudiantes. Y entonces tuvimos un periodo de preocupación y de reflexión para analizar realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Y fue cuando nos dimos cuenta de que, bueno, las herramientas interactivas, como empezaba comenzando al principio y finalizaré, realmente pueden ser muy útiles como recurso educativo, pero también pueden ser bastante eh, complicadas de usar y generar ese efecto contrario que comentaba. Una cosa de lo que nos dimos cuenta es que cuando el estudiante o el usuario que quiere aprender el concepto no tiene claro qué es lo que le está aportando la herramienta, se ponen a jugar, ¿no? Empieza a jugar con los parámetros, con las gráficas y realmente pierden o no comprende el concepto subyacente que hay en la herramienta que es el que queremos transmitir. Y eso ocurre cuando la herramienta tiene demasiada información. Te pierdes un poco con toda esa información que hay disponible y realmente desconectas con el concepto que es el que se quiere transmitir con dicha herramienta. Eso es uno de los problemas que nos dimos cuenta y que observamos. Y por otro lado, el otro problema en el que observamos es que realmente para que una herramienta sea útil, hay que gastar evidentemente la complejidad de la misma a nivel educativo del curso en el que la vayamos a impartir. No podemos intentar trasladar una herramienta que está orientada o preparada para nivel de máster o de doctorado, llevarla a un curso introductorio de control, porque eso al final es contraproducente. Y bueno, como parte de este aprendizaje, pues
fue donde comenzamos el proyecto que ha dado colofón en estos últimos años y que terminó con el nombre de control automático con herramientas interactivas. Este proyecto un poco trata de plasmar toda esta reflexión que comentaba, ¿no? De un poco ver la experiencia, porque nuestro objetivo no era desarrollar herramientas interactivas porque sí. Queríamos desarrollarlas con el fin de que fuesen de utilidad, ¿no? Entonces, queríamos desarrollar un conjunto de recursos que fuesen útiles tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, dimos esa marcha atrás y nos pusimos a plantear y a motivarnos que, vale, ¿cómo podíamos desarrollar herramientas interactivas orientadas a un curso introductorio de control automático? Y ese era nuestro objetivo, que fuesen realmente útiles para ese curso introductorio. Y siendo conscientes de que generalmente ese curso introductorio en muchas disciplinas está muy limitado en tiempo y por tanto los conocimientos que hay que transmitir es donde se explota ese nivel de abstracción que comentaba antes. Y ahí es donde podíamos realmente explotar la riqueza de la herramienta interactiva si lo hacíamos de manera adecuada. Y eso es lo que queríamos. Queríamos realmente explotar esa capacidad de interactividad y visualización gráfica con el fin de motivar a los estudiantes y captar su interés en los conceptos de automática. En este sentido, este proyecto que se terminó llamando Control Automático en Herramienta Interactiva, originalmente tuvo el nombre de Objeto de Aprendizaje Interactivo, pero el núcleo es el mismo porque lo que hicimos es lo siguiente, nos planteamos como tres distintos subobjetivos. El primero era listar los conceptos que queríamos incluir como parte de ese curso de control básico. Luego, cómo esos conceptos se podrían visualizar de manera individual, interactivamente. No con el fin de tener una única herramienta que lo englobase todo, que fue un poco el inconveniente que le dimos a las otras herramientas que habíamos desarrollado hasta el momento. Y luego, desarrollar un dossier corto que intentase, con ejemplos muy sencillos y directos, explotar el uso de esa herramienta interactiva para comprender ese. Ese era el objetivo final que fuimos buscando. Entonces, en primera instancia, hicimos un listado de conceptos. No todos ellos, evidentemente, tienen que aplicarse a un curso de control básico, dependiendo en qué disciplina se imparte. Puede ser un subconjunto de este tipo, pero sí está orientado a un curso introductorio de una disciplina de ingeniería industrial, por ejemplo. Esta fue la primera lista que hicimos. Me la voy a saltar porque luego la tenemos la final detallada, pero fue la que hicimos para realizar el primer proyecto que salió en castellano. Y lo que sí me gustaría mostrar es que cada concepto tenía agrupado como dos elementos principales, que era la herramienta más el material de apoyo a la misma. Y lo que sí queríamos, sobre todo, es que la herramienta fuese muy sencilla y, como decía antes, vinculada a un único concepto. Luego, a su vez, queríamos tener un dossier que explicase muy brevemente el concepto. No queremos un libro, desarrollar un libro o un material docente clásico de explicar en detalle el concepto teórico que queríamos transmitir. Por eso lo que hicimos en ese dossier era una descripción breve del concepto teórico, referencias a libros conocidos en el campo de control con páginas de los capítulos donde puede encontrarse concepto y que pueda entenderlo, incluso con páginas a ejercicios donde podría practicar dicho concepto. Y fomentar ejercicios para un poco motivar a los estudiantes a esa metodología de aprender descubriendo, ¿no? Incentivar el uso de herramientas interactivas. Y que fuesen totalmente autocontenidos. Si se fuese a un concepto, yo no tuviese la necesidad forzosa de irme a otra herramienta, a otro concepto, para intentar comprender el concepto en el que estaba centrándome ahora mismo. Cada concepto era como una cápsula individual que, si yo me centraba en él, con la herramienta y con ese dossier conjunto, me permitían comprenderlo de manera individual. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplito con esa idea donde el dossier estaba compuesto. Pues este sería el ejemplo para mostrar el concepto de la respuesta temporal de un sistema de segundo orden con cero. Tendríamos la descripción teórica, como estamos viendo aquí sería una página y un poquito más, la descripción básica teórica del concepto, luego un conjunto de referencias a libros conocidos en la literatura con las páginas donde podíamos reforzar ese concepto, una breve descripción de la herramienta, de cómo se puede utilizar la misma, y luego una colección de ejercicios orientados al uso de la herramienta.
Algunos ejercicios están vinculados a un cálculo realmente tradicional, desarrollándolo a mano, pero con el objetivo de afianzar luego con la herramienta interactiva. Y cómo no, la propia herramienta en sí, que fue la misma que mostré anteriormente para el concepto del segundo orden con cero, ¿no? Entonces, ese era un poco el fin en el que íbamos buscando en este cambio o en esta forma de estructurar y visualizar el objetivo de la herramienta interactiva, y que tuvo como colofón en la publicación de los libros, de estos dos libros. Hicimos una primera versión del libro aglutinando toda esta idea en castellano en 2012, y durante ese tiempo no solamente fuimos un poco mejorándolo, intentando ver también los errores que fuimos cometiendo en esa primera parte del proyecto, sino también que muchos amigos y colegas a nivel internacional nos demandaron las herramientas traducidas en el inglés, y una vez que empezaron a utilizarlas, nos invitaron a intentar hacer la versión en inglés. Y el año pasado, dicho libro salió a la luz en 2023 con la editorial Springer, y un poco toma como base la publicación que hicimos con Pearson en castellano inicialmente, pero con muchas mejoras sustanciales, no solamente a la hora de enfocar las propias fichas, sino también con más herramientas interactivas nuevas. El proyecto en sí se puede resumir en este mapa conceptual, en el que está también basado un poco la escritura del libro, donde tenemos un poco la conexión de todos esos conceptos entre sí, donde en una única figura tenemos la conexión de todos los conceptos relacionados con modelado, experimentación, simulación, análisis, representación de los sistemas de distintas formas visuales, diseño de control con distintas metodologías, tanto lo mismo el tiempo como frecuencia, y la interconexión de todos ellos. Eh, Esto dio lugar a que el objetivo que queríamos en el libro, como decía anteriormente, es que fuese como una especie de vehículo en el que se pudiesen apoyar los estudiantes junto con la herramienta interactiva para comprender esos conceptos básicos y facilitar su aprendizaje, ¿no? Entonces teníamos como queremos ser muy insistentes con esas tres ideas que comentaba al inicio, en las que nos motivamos en el proyecto. Uno era la simplicidad. Las herramientas tienen que ser extremadamente simples. Con lo que hemos visto antes del segundo orden, nos apareció un sistema de segundo orden con sus parámetros, la representación temporal, el mapa de polo y cero, y no hay nada más. Si queremos un primer orden, hay una para primer orden. Que queremos el efecto del cero en un segundo orden, hay una herramienta de segundo orden con cero. Otra de primer orden con cero, que está separada de la de primer orden. Y todo ese mismo concepto en el tiempo, igual para frecuencia, una herramienta individual y simple para cada concepto. Luego que fuesen muy uniformes. Todas las herramientas son prácticamente iguales en cuanto a disposición de los elementos gráficos y al uso de los mismos elementos. Esto es como una misma familia que comparten los mismos elementos interactivos. Y luego, como insistía antes, tienen que ser totalmente autocontenidos. De hecho, cuando hemos compartido este libro con los estudiantes, nos lo han definido muchas veces ellos como un diccionario de conceptos. Y un poco esa era la idea que íbamos buscando. Como comentaba anteriormente, no queremos desarrollar un material que fuese un libro tradicional de control, sino que fuese precisamente esto, una colección de conceptos en la que me voy a un concepto particular, es autocontenido, lo estudio y tengo la herramienta de apoyo para el aprendizaje del mismo. Y durante el desarrollo de este análisis, realmente estábamos contentos porque justo en esta época, esto fue publicado, este estudio en 2020, en paralelo a cuando estamos planteando el desarrollo del libro y de este proyecto, los comités de educación de IECUB e IFAC publicaron este estudio sobre reflexiones de compañeros de la industria y de la academia sobre cuáles serían los contenidos que debería aglutinar precisamente un curso básico de control. Y de manera paralela, nosotros estábamos trabajando en esta idea similar y realmente terminamos muy contentos al observar que solapábamos en todos ellos prácticamente. De hecho, está marcado ahí sombreado lo que ellos planteaban y en lo que nosotros coincidimos con ellos, y exceptuando todo lo referente al procesamiento de señales, el resto de conceptos están incluidos en nuestra propuesta, incluyendo toda la parte de espacio de estados, que aunque no está en el hilo
principal del proyecto sí se incluye como un material complementario al mismo. Y esto nos dio lugar a este conjunto de conceptos. Tenemos un total de 40 herramientas interactivas para 40 conceptos en el libro, aglutinado en estos capítulos. Capítulo 6 no aparece porque es un capítulo orientado exclusivamente a ejercicios y a problemas, pero donde están vinculados a conceptos de estudiar sistemas físicos desde el punto de vista de la linealización, luego el concepto de relación de modelos de parámetros físicos con aproximaciones de funciones de transferencia, respuesta temporal, respuesta frecuencial, de bajo orden, de orden genérico, ajuste de parámetros experimentales con los modelos, toda la parte referente a análisis de estabilidad y diseño de control de distintos puntos de vista. Entonces, cada línea que vemos marcada en rojo corresponde a una herramienta interactiva interactiva de forma independiente, y por ello tenemos esta gran colección de herramientas interactivas que, bueno, como ahora comentaré, son todas gratuitas y están disponibles en la web que comentaré brevemente, tanto para Windows como para Macintosh. Entonces, uno de los cambios sustanciales que hicimos también en la nueva versión del libro y del proyecto se centraba en apoyarnos en sistemas reales, ¿no? Para transmitir los conceptos iniciales de sistemas, linealización, el concepto de punto de operación vinculado luego a la obtención de la función de transferencia y luego cómo utilizar ese mismo sistema para hacer el control. En este caso, un control PI. Como vemos en la primera fila, tenemos tanque rectangular y de abajo tenemos un tanque circular. Y aunque parezca un poco extraño, pero cada herramienta es independiente y se podría haber vinculado en una única herramienta todo, pero queremos separarla, precisamente por dar esa sencillez y hacer los contenidos autónomos. Es decir, me voy a linealización, tengo una herramienta justo para entender el concepto de linealización. Una vez que lo he entendido, ya me voy al concepto de función de transferencia en torno a ese punto de operación con el modelo linealizado y ver cómo los parámetros de la función de transferencia se vinculan realmente con el efecto de los parámetros del sistema real, ¿no? Y en ese sentido ampliamos también el repertorio de sistemas, incluyendo pues, un péndulo invertido, un motor de corriente continua y el famoso Polanyi. Y eso pues, nos dio lugar también a enriquecer no solamente herramientas de conceptos un poco más abstractas relacionadas a los conceptos de modelado, de control, con simulaciones de sistemas genéricos, sino también de hacerlo asociado a sistemas físicos. Y bueno, para un poco mostrar en la misma línea de las primeras herramientas que visualicé al principio de la presentación, me gustaría mostrar tres de ellas, que las tengo aquí también grabadas para no tener que estar cambiando la pantalla y mostrar la herramienta directamente. Esta es una herramienta muy útil, que es la que hemos llamado genérica, la que permite añadir, quitar y poner polos, ceros. Podemos añadir directamente, como vamos a ver ahora, integradores, luego derivadores, y estamos viendo la respuesta temporal a la derecha. Abajo está el escalón, que también es interactivo, creo que aquí no se muestra. A medida que vamos yendo polos y ceros, se puede estar viendo en rojo arriba cómo se genera la función de transferencia correspondiente. Aquí es muy bonito para ver el concepto de la dominancia. Ahora estamos viendo en azul realmente solamente un sistema de primer orden, cómo puedes comparar la dominancia. Podemos sincronizar los dos sistemas y ahora añadir de nuevo polos y ceros para ver y estudiar la diferencia ahora de tener más polos y más ceros en un sistema u otro. En breve ahora también se verá el efecto del retardo sobre la respuesta temporal y en un momento determinado podemos quitar los polos, añadirlos. Entonces, da mucho juego para de nuevo entender todo el concepto de polos y ceros, comparación de sistemas, dominancia, etc., ¿no? Otra herramienta muy interesante es el método clásico de diseño de un controlador PI para sistemas de primer orden o de primer orden con retardo. En el caso de retardo ya estamos hablando del método Lambda. Pues bueno, nos permite en primera instancia algo súper sencillo, que es ajustar la especificación de bucle cerrado, algo muy trivial. Luego vemos, en el momento que aparece el retardo, conmutamos al método Lambda, podemos ver cómo a medida que el retardo crece, ya esa aproximación del retardo no es correcta, no tenemos una cancelación perfecta, pero incluso podemos estudiar qué ocurre y cómo se distorsiona el sistema cuando la cancelación no es ideal, como realmente nos ocurre en la realidad cuando lo implementamos con cualquier el proceso en la industria, ¿no? Y ver también un poco ahí, visualizar
cómo contribuimos con el control a tener la dinámica del sistema solamente en bucle abierto. Otro ejemplo que tenemos aquí es el caso del ball and bill. Aquí podemos ver cómo se puede cambiar el tamaño de la bola, el tamaño de la barra. Ahora veremos que procedemos. Esta otra herramienta es interesante porque ya no es una simulación fija, sino ya una simulación dinámica. Le cambiamos la referencia, que está pintada en rojo. En rojo es la referencia a la que queremos llegar, la posición a la que queremos llevar la bola. Ha comenzado el control a intentar alcanzar la referencia dada. Y ahí vemos cómo se va cambiando el ángulo correspondiente de la barra para intentar alcanzar la referencia solicitada. Veremos que podemos incluir una perturbación, como acabo de hacer ahí interactivamente, y cómo el sistema ahora intentará rechazarla. Y bueno, aquí no estaba demasiado bien sintonizado el controlador, de hecho va bastante lento, podríamos haberlo acelerado un poco, pero un poco para visualizar realmente cómo esos conceptos que primero los estudiantes un poco afianzan con la herramienta un poco más individuales y sencillas, una vez que tienen claro para hacerlo con simulaciones fijas, lo pueden extrapolar a ese conjunto de sistemas que teníamos, como el tanque rectangular, el tanque circular, el motor de corriente continua, el péndulo invertido o el Bolami. Cada uno con sus peculiaridades desde el punto de vista de linealización y de dinámica particular, ¿no? Y bueno, todas las herramientas, como decía, están disponibles en esta página web de manera gratuita. Hay un enlace que podéis ver aquí en la parte superior de herramienta interactiva, donde si pulsáis en ella, esta es la dirección que tenéis disponible y podéis descargarlas por capítulo en un zip que se descargan todas de manera conjunta, o si alguna particular en concreto se quiere estudiar, en cada uno de los capítulos se ve una imagen de la herramienta, un zip asociado tanto en Mac como en Windows, y lo podéis descargar directamente. También hay material suplementario orientado como decía anteriormente, al estudio de espacio de estado, y para instructores tenemos una colección de transparencias que se han preparado como apoyo a la docencia. Y bueno, me gustaría finalizar con un par de transparencias, un poco una de ellas para transmitir los consejos que desde mi punto de vista podríamos transmitir a los colegas docentes del campo de la automática. El primero de ellos sería que es fundamental realmente crear oportunidades para que los estudiantes utilicen la herramienta interactiva y motivarlos de cómo utilizarla, ¿vale? No es simplemente el hecho de dárselas en sí como tal. Tenemos que ser un poco de guía, incluso nosotros utilizarla con ellos en clase para mostrar el uso de las mismas. Es un consejo que yo daría porque de esa manera ellos visualizan cómo lo pueden utilizar de manera adecuada. Por otro lado, esto un poco también va asociado a lo que comentaba anteriormente y a nuestra experiencia anterior de haber utilizado herramientas muy complejas para conceptos sencillos. Yo recomiendo primero analizar qué conceptos son los que queremos transmitir y adaptar las herramientas un poco al plan de estudio y al estilo de enseñanza que tenemos, ¿no? Porque en ningún momento podemos pretender directamente eliminar nuestro estilo de enseñanza y utilizar este tipo de herramientas como sustitución, ¿no? Simplemente, siempre como complemento y ver realmente dónde encajan en nuestro plan de estudio. Y por supuesto, nosotros como docentes debemos primero estudiarnos las herramientas y ver qué capacidades aportan. Porque otro error, yo mismo lo cometí en el pasado, de que herramientas desarrolladas por otros colegas, yo le veía potencial, utilizaba 4 opciones de las mismas y le daba directamente la herramienta a los estudiantes sin realmente explicarle qué es lo que nosotros en esta asignatura, en esa asignatura en concreto podíamos realmente extraer como productivo. Y eso al final es contraproducente. Y luego, como no, ser conscientes de que la herramienta no la utilizamos realmente para ahorrarnos tiempo, sino como un elemento de ayuda, de soporte a todo el proceso de la comprensión y aprendizaje de los conceptos que queremos transmitir. Y ya finalmente me gustaría decir que, igual que está el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, podemos decir que la interactividad vale más que 1000 imágenes. Y realmente, en base a nuestra experiencia, si se usa de manera adecuada, queremos que la herramienta interactiva y la interactividad pueden ser un elemento muy, muy útil para la ayuda a la comprensión y la transmisión de conceptos educativos. Así que esto es todo por mi parte y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, José Luis. No sé si alguien quiere
hacer algún tipo de pregunta, un tipo de intervención. Por aquí por el chat te felicitan. Muchas gracias, lo estoy Una viendo, herramienta ¿eh? que va a ser muy útil. Desde luego, yo creo que Vale, todos los que asistimos al webinar apuntamos ahí la dirección para descargarnos el contenido, eso sin duda. sí. Muchas José Luis, gracias. perdonad que no me he dado tiempo a activar el micro. Sí, Una pregunta. Oye, bueno, primero, muchísimas gracias por el webinar está tremendo, ¿eh? La cantidad de herramientas. Algunas ya las había utilizado, algunas más antiguas. Y en clase, porque es lo que dices tú, había cosas como el efecto de los ceros, que claro, yo antes lo hacía a base de dibujar, dibujar mucho en la pizarra, y no es lo mismo, Sí, ¿vale? Con la misma idea que tú. claro. Yo también me siento identificado y quería preguntarte hasta qué punto, porque, claro, vosotros habéis tirado mucho en lo que es el diseño, porque se presta mucho a las herramientas visuales por diseño en el mundo de la frecuencia, ¿vale? O métodos más o menos heurísticos de ajuste de PIDs. Nosotros, por ejemplo, sobre todo en el grado en ingeniería biomédica y por el tipo de sistemas con los que se van a encontrar después, que bueno, son sistemas de alto orden, con retardo, pero hacemos básicamente diseño algebraico. Realmente acabamos haciendo, digamos, diseño de controladores de adelanto, atrás de fase, pero lo hacemos algebraicamente en el mundo del tiempo. Entonces me he tirado 2, 3 años quizás desarrollando montones de código muy simple en MATLAB Live, no es visual como en tu caso, pero un poco en plan muy tutorial, donde son casi como problemas resueltos, ¿no? Sí que hay Sí. una cierta interactividad, pero claro, falta la parte visual. Y también Mm. últimamente tengo una crisis de genero más o no, porque los alumnos lo tienen, pero yo luego creo que lo usa uno o dos, ¿vale? Aunque esté todo Bueno, explicado. en este caso, no Te- me da tiempo a mostrarlo, pero lo que me dice de la... Tenemos la opción de desarrollarlo con el lugar de las raíces, ¿vale? Y con un ah, red de adelanto y ah, retraso. Eso lo tienes disponible también como un sí, recurso. Es decir, no está orientado exclusivamente a PID. Y tienes también toda la parte de red sí, de sí, sí, adelanto y sí, retraso. Eso exacto, también, exacto. eso lo tienes Claro, disponible como una herramienta y como lo pa- concepto en el libro. Pero claro, claro, lo está pa- limitado, está limitado, ¿no? Sí, Realmente no, a... no. Claro, pero tú crees, por ejemplo, en mi pregunta es, ¿tú crees que, vamos a ver, claro, en nuestro caso, al hacerlo de forma algebraica, de hecho, al Mm, final, digamos, el ajuste de los controladores, además de la selección de la estructura, mm. eh, pues en el fondo acaba planteándose como un problema de satisfacción de restricciones que puedes resolver con programación lineal en algún caso o con programación no lineal en otros casos. Y entonces les enseñamos pues, cómo resolver problemas de programación lineal y no lineal, ¿no? Con las herramientas típicas del MATLAB. Pero bueno, yo me estoy dando cuenta últimamente que el hecho de que sea, digamos, más árido, que no haya parte visual, me parece que empieza a tirarles atrás. Mm. ¿Tú eso lo has notado también? ¿No? Por eso, claro, en lo que hacéis vosotros, la parte, digamos, visual es muy bonita y yo empiezo a verla como fundamental, que si no está detrás, yo no sé si generar más o si hay alguna forma de pegarle la vuelta. No, No sé, con tu sin duda, experiencia. sin duda, mi experiencia, sin duda, es mucho más atractivo cuando explotas toda la parte visual, muchísimo más. De hecho, con los años hemos pasado de todo, digamos, la docencia a hacerlo a nivel de pizarra y como Ah, apoyo con transparencia y fundamentalmente tengo de pizarra o con script de MATLAB, eh, a combinarlo con este tipo de entornos y herramientas. Pero tal como decía, sin dejar atrás el uso de la pizarra, es decir, sí, no, 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 manteniendo eso un está. poco la metodología clásica, que yo creo que es súper productiva, ¿no? Y más en nuestra disciplina, pero ahora una vez que le ha explicado el concepto de esa manera, hace uso de este tipo de entornos interactivos para afianzar el concepto y para Mm, vincularlo con lo que tiene hecho en la pizarra. Y ahí es donde realmente hay un salto sustancial a la hora de comprender el concepto. Los scripts estos de Marla interactivos que tú dices, yo también lo he utilizado y son muy buenos. Ahí lo único que pierde es esa parte bidireccional desde la parte gráfica hacia los parámetros, claro, porque sí,
Sí, esa parte la estás perdiendo, pero bueno, claro, para se muchos pierde eso. problemas es muy complicado hacer herramientas de este tipo, Claro, porque digamos, no es acá tan sencillo tener esa vinculación claro, bidireccional. es un poco lento, tienes que inmediatamente tienes las simulaciones, ves qué pasa, qué no pasa, cambias, Claro, no sé, alguna cosa, pero digamos, no es tan rico, evidentemente no es tan rico claro, como visualmente. sí. Hay algunas herramientas que Piquet desarrolló de programación lineal, incluso tenemos algunas de programación cuadrática, son interesantes. La de predictivo comentaba que hicimos fue muy interesante porque tenemos el típico quad proc programado con las distintas Mm, restricciones y es claro, súper rápido. Y ahí estás viendo cómo le estás sometiendo al claro, problema a unas claro. restricciones bastante duras y cómo lo va encontrando y Y eso no como, repercute y claro, cómo encuentra la solución el algoritmo de control. En este caso está orientado a predictivo, ¿no? claro, sí, Y claro, yo por ejemplo ahí les explico, oye, mira, si el problema tiene solución, es un problema de programación lineal, pues la solución, bueno, tiene infinitas, sí tiene, y está digamos, yo les digo, mira, quien piense visualmente en el vértice de alguna de las restricciones, ¿no? Ahí la tiene, claro, eso visualmente estaría bonito, pero no tengo, sí, sí, claro, sí, sí, claro, sí. claro, ¿no? Oye, pero muy bien, ¿eh? Me gustaba. Por supuesto, Muchas gracias, pues, Jesús. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte, José Luis, Sí. esta herramienta dentro de todas las metodologías o de las sesiones positivas, horário, né? las Você prácticas, vai no los horário, trabajos no en horário da general, senhorinha. Não, para as que... senhorinhas Uy, também não vamos. está hablando alguien por ahí. Não sei. Tem umas senhorinhas que vão bem cedo. Não tão cedo quanto você. As senhorinhas são aposentadas. Vamos a silenciar. Ahí. Decía, Ahora, de sí. todas las metodologías que tienes en una asignatura, ¿en cuál de ellas encaja mejor esta herramienta? Es decir, tú en una clase expositiva directamente les comentas que empiecen a trabajar con ella, lo dejas para hacer una especie de flip lesson para que la hagan en casa y trabajen y vengan con dudas, o planteas un guión de una práctica para que vayan trabajando con esa herramienta. ¿Cómo... Realmente es una mezcla de las dos. Es decir, con la metodología clásica de la clase magistral, ¿no? Como comentaba antes, tú impartes o describes los conceptos haciendo uso de pizarra o de cualquier otro también elemento visual, como puede ser una transparencia o MATLAB. Y una vez que el concepto es presentado, hace uso de la herramienta para un poco afianzarlo, ¿no? Con el uso de la herramienta. Eso, digamos, desde el punto de vista del docente. Y ahora, desde el punto de vista del estudiante, lo que sí hacemos es proponerle ejercicios para luego, haciendo uso de las herramientas, que exploten el concepto. Muchos ejercicios no son solamente vinculados a la herramienta como tal, son los ejercicios clásicos de desarrollo teórico, pero que luego sí se le hace una serie de cuestiones que tienen que descubrirlas con las herramientas. Ujú. Entonces te viene bien para las dos partes, ¿no? Un poco por el aprendizaje por parte del estudiante y la enseñanza por parte nuestra también. Yo como docente, a mí yo le he encontrado mucha utilidad a la hora, como los ejemplos que presentaba al inicio, ¿no? Algunos conceptos que incluso que ahora lo vemos como muy sencillos, pero tú te pones en la piel de un estudiante que por primera vez los ve y donde le ponemos todo ese abanico, en el caso que hemos mostrado el segundo orden, de soluciones dinámicas que tiene el sistema y cantidad de parámetros que empezamos y terminología, que si factores de amortiguamiento, frecuencia natural no amortiguada, que de pronto aparecen polos reales y aparecen constantes de tiempo. Es una serie de parámetros y de conceptos que luego lo relacionas todo eso con la parte temporal. Tiempo de pico, subida, sobre oscilación. Le entran de golpe en un día o dos de clase toda esa información y luego asimilarla y comprenderla les lleva un tiempo, ¿no? O sea, si eso luego, una vez que se la ha explicado, se lo muestras con la herramienta y luego lo incita a que la usen por su cuenta, es ahí donde le sacas partido al potencial este de la interactividad. Genial, está genial. Me quedo con un comentario de José de Nu aquí en el chat que dice, ¿quién hubiera tenido esta herramienta cuando empezamos con el estudio de control en la carrera, ¿no? Y es que es tal cual. Vaya, Y es que es estoy tal cual. totalmente de acuerdo. Es tal cual. Sí, sí. No sé si alguien más quiere intervenir. Es decir, que para todo lo demás, Es que, chicos, 4 es que punto menos. yo empecé la carrera hace Y esto va a ir a 50 y peor.
tantos Los años. grados de libertad que vamos a Que tener calcule, en las no, cuentas espera. públicas en los próximos 20, 30 años van a ser muy limitados Sí, y 50 van a años. determinar de manera O 60 fundamental años lo hace que que se puede empecé la conseguir. carrera. Así que Madre imagino mía, lo que va. ¿eh? Económico. qué diferencia. Ya ves, ya ves. Y entonces Enseña la estaba evolución del abriendo PIB per camino. cápita Pues mira, en yo soy comparación de la con el edad de Estados Unidos. Sebastián Dormido. La línea Y verde es la eurozona. uno de los profesores Como de ves, Sebastián ha fue el ido que nos cayendo empezó a claramente. empujar a Hay una nosotros clara tendencia. en Valladolid. Cualquiera que haya Entonces, invertido en la habría bolsa camino americana completamente. o en un fondo diversificado Total. europeo. Bueno, Claro, una forma totalmente diferente de David estudiar y Rejo, aprender los conceptos. tendré que empezar la carrera otra vez. Sí. Genial. Bueno, pues nada, lo dicho, José Luis, reiterarte el agradecimiento por tu tiempo, por tu experiencia, por las herramientas y desearte a ti y a todos los presentes también una feliz Navidad, un feliz año y que seguimos en contacto. Muchísimas gracias y felices fiestas y feliz año igualmente a todos. Bueno, un Felices abrazo. Un fiestas. abrazo, felices fiestas. Efectivamente. Hasta luego. Feliz Navidad. Gracias. Adiós.